Shalom Braham, paz y bendiciones, que el Eterno los bendiga y los guarde. Donde quiera que se encuentren, deseo que estén bien, que sean prosperados, que tengan salud, conforme prospera su alma. Bueno, pues ahora vamos a ver la parashá, la fracción Vayera. Este es en hebreo, ¿verdad? Vayera. La fracción significa y salió, parashá número 7, y va de Bereshit 28:10 al 32:2. Es una parashá, una fracción un poquito larga, porque hay mucha información importante dentro de cada capítulo. Hay mucho que aprender. Y pues voy a tratar de darlo, algunos puntos, no son todos. La verdad, es muy rica en información esta fracción. Y como siempre, yo te recomiendo que tú la leas. Son tres capítulos y fracción: 28, 10, 28, 29, 30, 31. Son 4 capítulos y solamente 2 versos del 32. Es muy importante. Voy a tratar de comentarla. Aquí mucha gente, mucho que es estudioso, que lee la Biblia, que la estudia, a veces la interpreta de diferentes formas. Las interpretan de diferentes formas, pero voy a tratar de, primeramente el Eterno, a través del Ruach HaKodesh, tratar de transmitirte lo que dice la palabra, la Biblia. No te voy a decir que, es que en el libro tal dice, o que la historia judía verdadera, nada de eso, sino vamos a entender o vamos a meditar con lo que dice la palabra. Yo estoy usando una Biblia Reina Valera y sabemos que la Biblia Reina Valera ha sido modificada. Sin embargo, el Ruach HaKodesh nos hace entender la palabra. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Y primeramente el Eterno nos va a dar sabiduría. Dice, la parashá se llama y salió. Vamos a leer el primer verso de la parashá, de la fracción, que es el 28:10. Y dice: salió Jacob de Beersheba y se fue a Aram. Salió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama la fracción? Y salió. Antes de continuar, vamos a hacer una reflexión. Vamos a ponernos en los pies de nuestro padre Jacob. ¿Ok? Tuvo que salir. Es más, lo tuvieron que sacar, ¿verdad? Le dijeron: vete a Mesopotamia, a Paran Aram, para que consigas esposa allá. Digamos que fue uno de los pretextos, porque ya había recibido una advertencia de su hermano Esaú. Voy a dejar esos términos para no utilizar palabras que puedan ocasionar cosas extrañas, ¿ok? Entonces ya había recibido una advertencia de Esaú. Si tú ya leíste la Biblia, tú ya sabes qué advertencia le había escuchado su mamá, Rebeca. Y entonces la mamá, como le hizo hacer algo a Jacob, pues se veía también comprometida, ¿verdad? No quería que su hijo o que sus 2 hijos perecieran, porque pues si Esaú le hacía algo a Jacob, pues los 2 iban a terminar mal. Entonces lo que hace Rebeca, le convence a su esposo Isaac para que manden a Jacob a conseguir esposa a los familiares de Rebeca, porque las hijas de Het no eran de buen testimonio. Pero bueno, nuevamente ponte en los zapatos de nuestro padre Jacob. Él desde un principio no quería tomar la bendición de la forma que lo había planteado su mamá. Tenía temor. Aunque no había escuchado las palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, él anhelaba la primogenitura y negoció con Esaú, pero en el momento de que
iba a dar la bendición el padre, pues ahí en complicidad Rebeca y Jacob tomaron la bendición, que nuevamente te digo, Jacob no quería, todavía se resistió por ahí, pero al final es convencido y pues ni modo, tiene que salir y pues va a un futuro incierto, ¿verdad? Porque no dice la Biblia que pues habían visitado al hermano de Rebeca, que su nombre es Labán, no lo habían visitado, nunca habían ido a verlo. Posiblemente Rebeca le platicó un poquito de su tío y él pues como que no quería ir, pues estaba en la tierra que el Eterno les había prometido, porque seguramente Isaac le había platicado a los hijos o los ancianos que esa tierra la iban a poseer, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que así como Abraham, cuando llevó a Isaac al monte para darle en ofrenda al Eterno, Isaac todavía no conocía o todavía no tenía contacto con el Eterno y él obedeció a su padre. En este momento también Jacob no había tenido contacto con el Eterno y entonces iba a un futuro incierto. No sabía ni qué iba a hacer. Él obedeció, salió y y pues fue caminando y dice la Biblia que llegó a un lugar, ya había caído la noche, llega a un lugar donde pues quiere tomar un descanso y toma una roca, una piedra para ponérsela de cabecera. Suena un poquito extraño, ¿verdad? Porque a veces, ¿quién toma una roca para cabecera? Al menos que tomes la roca y pongas a lo mejor ahí trapitos y te, ¿cómo se llama? Lo agarras como acolchonadito. Sin embargo, Jacob toma la roca y duerme. Entonces, por medio del sueño se le presenta el Eterno a Jacob, se le presenta por sueño. Y él empieza a soñar con una escalera, ¿verdad? Una escalera que tocaba el suelo y el cielo. Entonces aquí vamos a ver dos versos que son muy importantes en este capítulo. Yo te la estoy platicando así, pero a mí me gustaría que tú la leyeras, ¿verdad? Pero antes de leer estos dos versos que son muy importantes, que dan un cambio a este, o que hacen interesante, ¿verdad? A este capítulo, y casi es profecía. Yo te quiero leer cuatro puntos que ya te lo platiqué, pero te los vuelvo como a concluir, ¿no? 1, Jacob sale a un futuro incierto. 2, el Eterno se presenta a Jacob, pero por medio de un sueño. 3, la piedra es una señal, es un testigo de la promesa del Eterno. Y 4, el voto de Jacob. ¿Sale? Esos 4 puntos se ven en este capítulo. Es muy importante. A veces hemos tenido sueños, ¿verdad? Que tú hasta sientes, no, es que yo lo sentí la cachetada, sentí el abrazo, tú lo sientes. Entonces Jacob, cuando tiene este sueño, pues en verdad lo siente como si lo hubiera vivido, ¿verdad? Y bueno, uno de los versos importantes está en Génesis 28:12. Vamos a leerlo, ¿sí? Bueno, voy a leer desde el 11. Dice, llegó a cierto lugar y allí durmió, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Y soñó, vio una escalera apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo, o sea, la cabeza de la escalera. Y ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Esto lo soñó él. La verdad en ese momento pues no lo entendía él, ¿verdad? Y muchos no lo entendemos. A veces nomás lo leemos y no lo entendemos. Pero si hemos leído toda la Biblia, y nuevamente te vuelvo a decir, yo te recomiendo que siempre leas toda la Biblia. Toda la Biblia, a lo mejor no la vas a entender, pero lo importante es que te vas a acordar de cosas o eventos de la Biblia. Y una de ellas es esta, la escalera. ¿Dónde sale esa escalera? Donde ángeles y suben
¿verdad? Donde sale, y eso lo vemos en Juan 1:51, en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, en el libro de Juan, ¿verdad? Y eso está platicando Yahshua con los que van a ser sus discípulos, y es Natanael, ¿verdad? Vámonos, voy a leerlo desde el 1:43. Al día siguiente, Yahshua quiso ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moshe en la Torá, y también los profetas, a Yahshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense, ¿no? O sea, de Nazaret. Felipe dijo, ven y ve. Cuando Yahshua vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita a quien no hay engaño. Natanael preguntó, ¿de dónde me conoces? Respondió Yahshua, antes que Felipe te llamara, cuando andabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, el rey de Israel. Yahshua respondió, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Dice, cosas mayores que estas verás. Y agregó, os aseguro que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que vio nuestro padre Abraham y se manifestó hasta la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Estos versos que yo te leí tienen también muchos tesoros escondidos. Muchos tesoros escondidos. Efectivamente, Natanael dijo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret, como dice la palabra, era de las ciudades más pequeñas y olvidadas. Por eso dice la palabra que el Eterno escogió lo más bajo para hacerlo brillar. Es por eso que te digo que es importante que tú leas la Biblia, toda la Biblia, porque muchos de los que nos ponemos a predicar la palabra, a veces tenemos errores. Hay algunos que son intencionales. Muchos líderes dicen errores intencionales, hay que tener cuidado. Pero que nadie te engañe. Aprende a leer la palabra. Y bueno, ahí el Eterno, el Eterno Yahweh, bendito su nombre, se manifiesta con nuestro padre Jacob y le profetiza, ¿verdad? Le profetiza que ahí va la línea bendita y que Yahshua vendría a ser la escalera donde los malajim, subirían y bajaran, ¿verdad? Ya tendremos tiempo de hacer otro tema de quiénes son esos malajim y también el tema con Yahshua. Ahorita vamos a enfocarnos aquí porque la verdad esta parasha está un poquito larga. El otro verso es Bereshit, ahí mismo, 28, el 11 y el 18, ¿verdad? El 11 dice, llegó a cierto lugar y allí durmió porque el sol ya se había puesto, tomó una piedra, estoy repitiendo, ¿verdad? Tomó una piedra y la puso de cabecera. Y después en el 18 dice, Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. O sea, ¿por qué derramaría nuestro padre Jacob aceite en esa piedra y por qué la puso como señal? ¿Verdad? Y dice en el 22, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. Está hablando de la piedra. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. De todo lo que me dais, sin falta el diezmo lo apartaré. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. O sea, la piedra, el fundamento. ¿Verdad? ¿Y quién es el fundamento? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Yahshua HaMashiach. Aquí, hace tiempo, en una prédica que dio un siervo, mencionó esto, que aquí reflejaba la unción de nuestro don Yahshua HaMashiach. Y yo creo que está en lo correcto porque muchos dicen que ¿quién ungió a Yahshua?
¿Por qué se levantó? ¿Por qué predicó? No tenía el derecho. Sin embargo, sí existe eso, sí existió. Y y Jacob lo hizo ungiendo el aceite, con aceite la piedra. Y la piedra es Yahshua HaMashiach, la roca. Y lo vemos en el Brit Hadashah, cuando Raf Pablo dice en Hechos 4, 11 al 14, la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. ¿Sí? Ahí se menciona. Entonces, aquí hay un tesoro muy importante que hoy el Eterno nos da la oportunidad de descubrirlo y de saber que en verdad Yahshua HaMashiach es el Mashiach. Porque hoy en día muchos se levantan y quieren señalarlo, y porque no cumplió esto, porque no cumplió el otro. Pero es que no saben, no han sabido leer la Biblia. Y es importante que nosotros aprendamos a leer la Biblia para poderla entender, para poder conocer a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Muchos no somos buenos para leer, no somos buenos para letrados y todo. No te preocupes, con que tú sigas los mandamientos, con que tú te portes bien, con que tú hagas lo correcto y creas en aquel que derramó su bendita sangre preciosa, no hay problema. Dice la palabra que con que obedezcamos los mandamientos, amar a Elohim sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ya habrá tiempo, y está escrito que Yahshua vendrá y nos enseñará la bendita palabra del Eterno. Eso es en el capítulo 28. En el capítulo 29, pues es cuando nuestro padre Jacob conoce a su prometida, ¿verdad? Él sigue caminando y llega hasta un campo donde hay un pozo, donde van a brevar las ovejas, van a tomar agua porque pues las llevan a comer y después las cavaban pozos para darles agua a las ovejas. Y entonces llegan ahí unos pastores y Jacob les pregunta a ellos que si no conocen a Labán, hijo de Nacor. Dice Labán hijo de Nacor, ¿verdad? Pero Labán era hijo de ¿quién? De Betuel, ¿verdad? Pero Nacor es el principal, pues. Entonces se le nombraba al abuelo. Y bueno, pues sí, ahí se saludan, se conocen y pregunta por estos familiares y le mencionan que venía en camino Rachel, la hija de Labán, ¿verdad? Y que traía ¿cómo se llama? El rebaño de su padre. Bueno, aquí hay un verso donde digamos que se malinterpreta hoy en día, ¿verdad? Y dice en el verso 29:6, dice, y él les dijo, está bien, respondieron, bien, allí viene Rachel, su hija, con el ganado. Y nos saltamos al 9 y dice, mientras él aún hablaba con ellos, llegó Rachel con el ganado de su padre, porque ella era pastora. Bueno, ahora las mujeres dicen, mira, Rachel era pastora y pues nosotros también somos pastoras. Entonces se confunde un poquito. Aquí lo que me hace entender el Eterno, o lo que quiero compartir con ustedes, es que viendo la Biblia, viendo los acontecimientos que pasan a través de la Biblia, pues el trabajo de pastoreo se lo dejaban a los hijos más pequeños. A lo mejor, como no tenían una actividad importante que hacer, digamos que el pastorear ovejas no era tan importante. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo no? Y me pueden refutar y podemos, pero lo podemos ver en el rey David. Cuando David era pastor, el padre del rey David tenía los hijos grandes porque ellos servían al pueblo y eran los guerreros, iban a las luchas y ellos tenían que estar, pero al frente. Y bueno, David, que cuide las ovejas. O sea, lo tenían por allá. Lo tenían menospreciado. Inclusive cuando fue el profeta a ungir a David, el padre presentó primero a los hijos, a los que eran guerreros y todo. Caso similar pasa aquí.
porque seguramente Labán ya tenía hijos grandes, hombres, y ya tenía también a su hija Lea, grande, ¿verdad? Y la más pequeña seguramente era Rachel, y Rachel era la que se encargaba de eso que tal vez no era lo importante, pero era esencial, porque eran las ovejas y daban de comer, daban lana y todo esto. Y también sucede con David, el rey David, ¿verdad? Porque él rescataba a las ovejas de las fauces, de los lobos, de los osos, de los leones, ¿verdad? Servía como entrenamiento. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que yo te quiero decir es que la mujer ha tomado un papel donde el hombre lo ha dejado también. Cierta parte el hombre tiene la culpa porque no toma la responsiva que el Eterno nos dejó para predicar la palabra. Y como la mujer ve esto, ella piensa que le ayuda a Elohim predicando la palabra. Pero fíjense que aquí tenemos que obedecer a Elohim. Lo que Elohim dice, lo tenemos que hacer. No podemos saltarnos. ¿Sí? A eso sucede en el matrimonio, en los hijos, en los padres, todo eso, hay reglas. Y a veces porque pensamos que nosotros, es que pues mi esposo no quiere, pues yo sí voy. Al contrario, aquí yo aconsejaría que las mujercitas, las mujeres, las doncellas, motiven a sus parejas, a sus esposos, a que prediquen la palabra. Yo no digo que no puedan predicar las mujeres, pueden predicar, pero no pueden guiar una iglesia o una congregación. Y bueno, eso lo vemos en el Brit Hadashah, donde lo explica bien Rashaul, Pablo. Pero eso lo vamos a ver después porque si no, no vamos a terminar esta parashá. Ok, pueden que estén de acuerdo, pueden que no estén de acuerdo conmigo. Yo les pido que lean la Biblia. Leamos la Biblia, dijo el otro, ¿verdad? Y bueno, pues entonces aquí, según cálculos y datos, nuestro padre Jacob llega como a la edad de 77 años. Se manejaban otro tipo de edades, ¿verdad? Porque uno piensa, no, pues ya estaba muy grande, pero era gente fuerte, sana, no como ahora, ¿verdad? Que uno tiene 56 años y ya anda tosiendo, ¿verdad? Entonces, llegó, ve venir a nuestra matriarca Rachel y pues en ese momento nuestro padre Jacob se enamora. Se acerca a ella y le da, dice ahí en el verso, vamos a leerlo, 29:10, dice, cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, con las ovejas de Labán, su tío, llegó Jacob, removió la piedra de sobre la roca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Ahí pues ya el Eterno, digamos como lo hizo con el siervo de Abraham, favoreció a Jacob y encontró a la hija, la doncella de Labán, y le da un beso, pero aquí vamos a entender que no es un beso en la mejilla, sino simplemente un beso en la frente, sabiendo que nuestro padre Jacob contaba con 77 años y seguramente nuestra matriarca Rachel, digo, estaba joven, yo calculo, no lo sé, la verdad no dice la edad, pero ahorita les voy a comentar por qué yo pienso que tenía alrededor de esa edad. Según, digamos, ¿cómo les diré? Mi pensar tendría como 15 años, 17 años. Era una jovencita. Aunque Labán también ya era un hombre muy grande, porque hay que ver desde antes, cuando fueron por Rebeca, Labán ya era un joven, imagínense. Y pasaron los 20 años de esterilidad de Rebeca, y después nació Jacob, más 75 años, entonces ya Labán ya era un hombre grande y seguramente en su vejez
tuvo a Rachel y bueno, más o menos es un cálculo, no pienso que Rachel tuviera más de 20 años. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, entonces Rachel corre, va con su papá, le dice que encontró a un familiar y bueno, Labán, ¿no?, también corre, lo ve, lo trae a su casa, lo recibe bien, ¿por qué no? Así dice la Biblia que lo recibe bien. Y platican que ahí se queda un mes y al término de ese mes Labán le dice a Jacob que le va a pagar un sueldo para que no trabaje de balde, porque seguramente Jacob no era de los que se quedan quietos, sino que le gustaba trabajar. Entonces dice, yo te voy a dar un sueldo, ¿qué es lo que pides? ¿Cuál es el sueldo? Entonces Jacob ve a las dos hijas de Labán que estaban en ese momento, y una era Lea y la otra era Rachel, y pues le pareció muy, muy hermosa Rachel, se enamoró de Rachel, era una joven, y seguramente en esa época, pues, con la alimentación o la vida que llevan, seguramente su complexión de ella, pues no era de una niña de 17 años, sino ya se veía un poquito más grande. Sin embargo, aquí es donde nos vemos que era joven, cuando dice Jacob que él quiere por esposa a Rachel y que le trabajaría 7 años. Y a los 7 años la tomaría como mujer. Entonces, esos 7 años Jacob vio, porque era joven, no podía tomarla luego, sino la dejó que se desarrollara como mujer para que cuando tuviera la edad correcta pudiera tenerla como su esposa. Entonces Jacob empieza a trabajar, pasan los 7 años y pues ya le dice a su suegro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues ya cumplí con los 7 años, quiero a mi mujer. Y bueno, aquí empiezan las trampas de Labán, ¿verdad? Empiezan las trampas, las atrocidades. Y bueno, no tiene culpa Rachel, no tiene culpa Lea, tampoco Jacob vino, y Labán le mete a su hija Lea. ¿Por qué? Porque a lo mejor como padre, ¿verdad? A lo mejor como padre no quería que su hija Lea se quedara soltera. Y pues le mete a Lea, Jacob se da cuenta y le dice después, mira, no te preocupes, disfruta tu matrimonio 7 días y al término de 7 días te doy a mi otra hija, pero me trabajas otros 7 años. Y como Jacob estaba muy enamorado de Rachel, pues hace eso. Es algo que a lo mejor muchos piensan que, bueno, mira, es normal, también yo lo hago. No era normal. Sin embargo, alejado de la palabra, alejado digamos que estaba en el mundo, estaba fuera de donde, pues, había más gente que practicaba la palabra del Eterno, desesperado a lo mejor de lo que estaba viviendo, se sujetó a lo que estaba viviendo en ese momento. Y pues se casó con las dos hijas, ¿no? Eso es algo complicado explicarlo, porque los que señalan son muy buenos para poner un montón de pretextos, un montón de cosas para poder señalar, pero son propósitos que tiene el Eterno. Y bueno, aquí también nos enseña el Eterno. ¿Qué podemos decir que nos enseña sobre esto? Pues que no es bueno tener dos mujeres, porque es un problema muy grande. Aquí empezaban los problemas de nuestro padre Jacob, con las hermanas, con los hijos. Entonces es algo que tú y yo debemos de analizar y no decir, porque también ellos tuvieron, yo también. Porque la verdad, así como ellos tuvieron dificultades, también las tendremos nosotros, y al triple o 7 veces más.
hay que tener, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos la palabra y dice el Eterno que si somos necios, pues se nos vienen siete maldiciones fuertes, ¿no? Y bueno, aquí ya se casan, ya tienen a las dos hermanas, pero Jacob ama más a Rachel y el Eterno le da bendice a Lea, porque Lea, digamos que fue la menospreciada, y empieza a bendecir y le da hijos. Le da hijos y hay la discusión de las hermanas y tanto que llegan a darles a las, ¿cómo se llama? A las concubinas, a sus siervas. Imaginen, entonces aquí es donde nuestro padre Jacob tiene hijos con la hermana, con la concubina, con la sierva de Rachel, después la sierva de Lea, y hasta que se cumplen los 14 años de servicio, ¿verdad? Porque primero eran 7 años de servicio para poder casarse con Rachel, lo cual quedó anulado al momento de que el padre le metió a Lea. Promete otros 7 años para casarse con Rachel, aunque se la dan antes, ¿verdad? Y bueno, ya nomás trabaja hasta los 14 años, es cuando nuestra matriarca Rachel concibe. Ojo, dentro de este capítulo, la matriarca Rachel le reclama ¿cómo se llama? A nuestro padre Jacob, ¿verdad? Porque no le puede dar hijos. A ver, no, perdón, fue en el anterior. Y eso es lo que les quería comentar. Y aquí le reclama Rachel a Jacob porque no le da hijos. Y Jacob le dice que pues él no es Dios, no es Elohim para darle hijos. Es aquí donde yo les menciono en la fracción anterior que Isaac sí oró a Elohim por su esposa y le dio hijos. Y aquí Jacob, nuevamente les digo, por el lugar donde vivía, la situación, que no era una situación buena, porque vivían en el mundo, ¿no? Era otra cosa, no seguían ni obedecían al Eterno. De hecho, había idolatría, y porque más adelante vamos a ver que Labán tenía ídolos que adoraban. Entonces, digamos que se olvidó un poco de Elohim, nuestro padre Jacob, se olvidó un poco y estaba haciendo lo que se practicaba en ese momento ahí en la tierra de Padán Aram, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es en el capítulo 29, ¿verdad? Donde obtiene a las hijas y pues ahí es en el capítulo 30, perdone, dice, vamos a leerlo para que lo entendamos, capítulo 30, 1 y 2. Cuando Rachel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob se enojó con Rachel y le dijo, yo soy Elohim que te impido el fruto de tu vientre. La situación estaba complicada porque pues la mujer le exigía hijos, la otra ya tenía y se alegraba. Entonces aquí esa situación hace que nuestro padre Jacob pierda un poquito la conexión con Elohim, ¿verdad? Entonces no ora y se va un tiempo mayor, como les comentaba, 14 años, ¿verdad? Y bueno, cuando nace el hijo de Rachel, que le pone José, pues en ese momento Jacob decide ya regresarse a la casa de su padre. Y decide regresarse y no tenía nada de riquezas, lo único que tenían eran las esposas, las siervas y los hijos, ¿verdad? Era lo único. Y él se quería ir. Sin embargo, Labán no lo deja ir. ¿Pero por qué no lo deja ir? Porque sabe que a través de él el Eterno lo está bendiciendo.
y lo vamos a leer en el capítulo 30, 25. Cuando Rachel hubo tenido a José, Jacob dijo a Labán: envíame para irme a mi lugar y a mi tierra. Dame mis esposas, por las cuales te he servido, y mis hijos. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te presté. Y dice en el 27, Labán respondió: halle yo gracia en tus ojos y quédate. Me he dado cuenta que Yahweh me ha bendecido por tu causa, ¿verdad? Fíjense el modo de hablar de Labán en ese momento, ¿verdad? No le dijo, no, pues, ¿por qué te vas? Si las hijas son mías, si los nietos son míos, no, ¿verdad? Ahí dijo, quédate tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Como que dijo, tranquilo, quédate, he sido bendecido a través de ti, el Eterno me ha bendecido. Y bueno, convienen y lo llega a convencer, pero ahí le platica a Jacob que pues no ha hecho nada para él, nomás atiende a las mujeres y a los hijos, pero él no tiene ni algo ahorrado, ni ganado, no tenía nada nuestro padre Jacob. Entonces conviene con Labán para que por el servicio le pague con ganado. Y entonces ahí ponen como que una cláusula donde tendrían que salir de unos aspectos las ovejas para que fueran de Jacob, y si salían de otra eran de Labán. O sea, era como echarlo al azar, ¿no? El echarlo así a la suerte, ¿verdad? Entonces Labán se pone muy astuto y aparta, si tú lo lees, aparta a los machos. A ver, lo vamos a leer eh, para que se comprenda, ¿verdad? Le digo que la fracción es un poquito larga, ya llevamos 37 minutos y apenas vamos en el segundo o en el tercer capítulo. Dice en el capítulo 30, verso 31, vamos a empezar. Labán le preguntó, ¿qué te daré? Respondió Jacob, no me des nada, si haces lo que voy a decirte. Volveré a cuidar tus ovejas, hoy pasaré por todo tu rebaño y separaré toda oveja manchada y de color salpicado, y toda oveja de color oscuro, las manchadas y salpicadas entre las cabras y este será mi salario. O sea, todas las que estuvieran manchadas serían salario de Jacob. ¿Sí? Dice, así mi honradez responderá por mí. Mañana cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que sea pintada, toda la que no esté pintada ni manchada entre las cabras, ni de color oscuro entre las ovejas, las tendrás por hurto, ¿sale? O sea que si él tenía esas que no estaban manchadas, me las robaste, ¿no? Y Labán respondió, bien, sea como tú dices. Ojo, pero fíjense, dice, y aquel día Labán apartó los machos cabríos rayados y manchados, todas las cabras manchadas y salpicadas, toda res que tenía algo de blanco y toda oveja de color oscuro, las puso en manos de sus hijos. O sea, cuando pactaron eso, y está hablando de reses y de ovejas, cuando pactaron eso, inmediatamente dijo, ¿sabes qué? Quita todas las manchadas y todo y llévenselas lejos, porque no le querían dar nada a Jacob. No le querían nada. Las quitó, ¿sí? O sea, sí había, pero las quitó. Y dice, y puso 3 días de camino entre él y Jacob apacentaba. Como no encontró, pues no tomó nada. Y empezó ahí el Eterno, es cuando lo vio con compasión a Jacob y le reveló el secreto de la ciencia, digamos, ¿verdad? De la, como, se me viene a la mente biotecnología, bioquímica, algo no recuerdo muy bien, donde el Eterno le manda una instrucción y la hace Jacob, ¿sí? La hace Jacob. No fue sabiduría de Jacob que ponía las varas y traía a las ovejas, y cuando ponía las varas ponía a los cabritos, a las ovejas macho más fuertes para que pudieran preñar a las ovejitas y pudieran hacer las que el Eterno le daba. Le dio la sabiduría,
le dio la clave para poder tener su pago. Y bueno, lo bendijo el Eterno al 1000 por 1, tanto que los hijos de Labán lo empezaron a envidiar. Igual Jacob, perdón, Labán, Labán y los hijos de Labán lo empezaron a envidiar, ¿sí? Ya, no, pues tanto que, o sea, lo que había dicho o lo que habían convenido de que las ovejas manchadas y las reses manchadas iban a ser para propiedad de nuestro padre Jacob. Y bueno, la verdad, pues empezó a prosperar, como lo dice en estos últimos versos del capítulo 30, y lo voy a leer. Dice: y cuando venían las ovejas débiles, 41, y cuando las ovejas más fuertes se hallaban en celo, Jacob ponía las varas de las pilas delante de ellas para que concibieran a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas débiles, no las ponían. Así las débiles eran para Labán y las fuertes para Jacob. Y Jacob prosperó muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, y camellos y asnas. Entonces, nuevamente aquí es lo que quiere Elohim, no lo que quieres tú, no lo que quiero yo. Lo que manda Elohim, y lo que manda Elohim es lo que tenemos que hacer. Jacob obedeció y prosperó, ¿verdad? Prosperó en tierra ajena, ¿verdad? Empezó a prosperar. El capítulo 31, pues nos habla de que Labán y los hijos, pues ya, ¿cómo se llama? Estaban, tenían mucha envidia. Y Jacob, aquí habían transcurrido aproximadamente unos 6 años, casi los 6 años, porque 14 estuvo trabajando 7 y 7 y trabajó todavía 6 años más. Y es cuando Jacob dice: basta ya, vámonos a mi tierra. Pero antes de tomar una decisión propia, él solo llama a las hijas. Y eso es algo muy importante, es algo que nos enseña el Padre, que a veces no lo practicamos, porque a veces queremos hacer las cosas a escondidas, y eso se ve mucho en las herencias, o la misma madre quiere hacer algo y no, hijo, no le digas a tu hermano. No, es importante siempre informar a los núcleos familiares. Aquí Jacob llamó a Raquel y a Lea, y a las dos les dijo lo que sucedía con él y con su padre, ¿sí? Porque la verdad, pues, las doncellas, las mujeres, ya mujeres, pues habían hecho familia con Jacob, y ¿quién era el que las proveía? Pues Jacob. Y si Jacob era mal pagado, pues las mujeres no iban a tener, digamos, seguridad y confianza, ¿verdad? Entonces aquí Jacob les empieza a platicar que pues su padre lo había tratado mal, le había cambiado el salario, le había quitado esto, le había quitado lo otro, y pues las mujeres vieron eso, que su papá no era lo suficientemente honesto. Entonces apoyaron a su esposo, a Jacob, para que pues salieran de ahí y fueran a la tierra de su padre, a la tierra que más que nada que Elohim Yahweh había prometido, ¿verdad? Entonces también se comenta en este capítulo que Rachel toma los ídolos ¿cómo se llama? De su padre Labán, y es aquí donde vemos que era una ciudad que, aunque sabían de Elohim, sabían del Eterno, tenían ídolos, tenían idolatría, y bueno, a veces nos podemos pensar, ¿verdad?, que cómo es posible que en una familia tan idólatra haya doncellas que teman a Elohim, porque así fue con nuestra matriarca Rebeca y con nuestras matriarcas Lea y Rachel. Entonces, nada está perdido. A veces muchos pensamos, hay muchas casas ahorita en el mundo que tienen seres idólatras, adoran cosas que no son buenas. Sin embargo, los hijos creo que no lo ven bien. Los hijos no les gusta eso, lo que hacen los padres, y ellos buscan este camino, buscan la palabra del Eterno. Es por eso que es bueno predicarla, pero predicarla como lo manda el Eterno. Predicarla bien, como marca la Biblia, no inventando historias, no
¿cómo se llama? Apoyándote con otros libros, sino lo que marca la bendita Torá. Pídele al Ruach HaKodesh que te dé sabiduría para que logres entender la Biblia. Yo te recomiendo que busques una Biblia Reina Valera, perdón, una Biblia hebrea traducida al español, donde vienen la fonética, vienen las letras hebreas, y que tengas la capacidad de estudiar hebreo, porque una palabra hebrea dice muchas cosas, hay que entenderlas, que el Eterno nos dé sabiduría. Y bueno, pues aquí en este capítulo sale Jacob con todo, con sus esposas, sus hijos, su ganado, sus siervos y todo. Y se da cuenta, a los 3 días se da cuenta Labán. Y pues va corriendo porque se le iba la bendición, porque Elohim lo bendecía a través de Jacob, pero cuando negociaron a que Jacob, todas las ovejas y todo el ganado que saliera así era para él, pues ya Labán pues ya no tenía nada porque ya la bendición era. Entonces sale Labán, ¿verdad? Y entonces cambia el discurso que vimos anteriormente donde le dijo a él, halle gracia ante tus ojos y quédate más tiempo porque he visto que Elohim me bendice, ¿verdad? O sea, esas palabras cambian cuando él llega y lo enfrenta y le pide que le regrese a las hijas, le regrese a los nietos, que porque todo es de ello. Iba con la intención de matarlo, pero el Eterno se le aparece en sueños a Labán y le dice que no le haga nada a Jacob, ¿verdad? Déjenme ver dónde acá está. Dice, vamos a tu Biblia, el 31:24. Dice, esa noche vino Yahweh en sueños a Labán, arameo, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Por qué dice ni bien ni mal? Porque mucha gente utiliza cosas para halagar a una persona, para convencerla, para decirle, oye, mi estimado, mi fino amigo, tú eres mi amigo de verdad y todo, mi hermano del alma. Esas palabras no son buenas ante Elohim, ¿sí? O igual, las malas, ¿no? Amenazarlo, asustarlo, tampoco es bueno. Entonces aquí Elohim le dice a Labán, guárdate de que no hables a Jacob ni bien ni mal, ¿sí? Entonces, pues es un sueño tremendo que queda en el alma, en la sangre, y dice, pues iba con ese temor, ¿verdad? Y después le dice Labán a Jacob, que efectivamente que el Eterno le había hablado para que no hablara bien ni mal, sin embargo no cumple su palabra, ¿verdad? Porque miren cómo dice en el 29, dice, vamos a leer desde el 27, dice, ¿por qué huiste en secreto? Me engañaste y no me avisaste para que yo te despidiera con alegría, imagínense, con alegría, y con cantares, con tamborín y arpa. Ni aún me dejaste besar a mis hijos e hijas, locamente has obrado. Poder hay en mi mano para hacerlos el mal, pero Yahweh de vuestros padres me habló anoche y me dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿No ya está diciendo que tiene poder para destruirlo? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Y dice, y ya que te ibas, ¿por qué añorabas la casa de tu padre? ¿Por qué hurtaste mis dioses? ¿Sí? Entonces, aquí se da cuenta Labán que habían hurtado sus dioses, sus potestades, había sido su misma hija Rachel. Sin embargo, Rachel no le platicó ¿cómo se llama? A Jacob, y Jacob manda una palabra. Hay que recordar que nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, tenían el don de profecía también. Y dice en el 32, en quien halles tus dioses no viva, ante nuestros parientes reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Rachel los había hurtado. Esto
Y digamos que en capítulos posteriores vamos a ver que la primera que pierde la vida es Rachel, después de tener al Josama, a su segundo hijo. No podemos decir que haya sido por palabra de Jacob, porque el que todo lo hace es el Eterno. La vida y la muerte la hace el Eterno. ¿Sí? Pero fue la primera que el Eterno tomó. Entonces, aquí siguen platicando, siguen comentando, y pues le hace ver las cosas. Nuestro padre Jacob a Labán, y le dice que sirvió 20 años, ¿verdad? Aquí es donde dice que sirvió 20 años. En el verso 38 dice, y en estos 20 años en que te serví, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carne de tus ovejas. En el 41, así estuve 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario de 10 veces. Era un suegro injusto, y a lo que voy, nuevamente, vivir con los suegros, vivir con la suegra, es una vida muy difícil, tanto para el hombre como para la mujer. Es muy difícil. Escrito está, y lo dice el Eterno, se unirán y dejarán padre y madre, y se unirán y serán una sola carne. Nuestro padre Jacob pasó 20 años, imagínense, en la casa del suegro. Imagínense, o sea, bajo el dominio del suegro, bajo los problemas de las dos doncellas, las 2 hijas. Y digo, y no hablo de las siervas, porque también tuvieron hijos con nuestro padre Jacob, pero imagínense. Entonces, mis amados, pues esto que nos sirva de experiencia, que nos sirva de aprendizaje, ¿verdad? No para señalar, sino cómo está nuestra vida. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Qué vida le estoy dando a mi esposa? ¿Mi esposa qué vida me está dando a mí? ¿Qué vida le estamos dando a nuestros hijos? ¿Sí me explicó? Es muy importante. Hay que ser justos. Y bueno, al final, para finalizar este capítulo, que es ya casi uno de los últimos, pues hace alianza Jacob con Labán, ¿verdad? Hacen alianza, Labán está ok, no hay problema, se pueden ir, y Jacob también queda de acuerdo, y pues vamos a leerlo para que nos demos cuenta. En Génesis 31:43, respondió Labán a Jacob, las hijas son mías, los hijos son míos, las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo hacer hoy a mis hijas y a los hijos que ellas han tenido? Imagínense, aquí todavía quería quitarle todo. Habían convenido, lo leímos, ¿verdad? De las ovejas, de las hijas, todo había convenido, todo estaba normal, era un trato justo, sin embargo él al final quería quitarle todo. El 44, ven pues y hagamos alianza tú y yo, y sea en testimonio entre nosotros. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y Jacob dijo a sus parientes, levantad piedras, y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron ahí sobre aquel montón. Labán lo llamó Gerar Saaduta, y Jacob lo llamó Galad, porque Labán dijo, en este montón es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado Galad. Y Mispa, por cuanto dijo, vigile Yahweh entre tú y yo, cuando nos apartemos del uno del otro. O sea, ya se iban a apartar, y bueno, ya cada quien por su lado, ¿vale? Vean que aquí lo que nos enseñan nuestros padres, que usan a las piedras como testigos, ¿verdad? Porque la piedra es una roca que no se marchita, que no se echa a perder, que tiene dureza y durabilidad, ¿verdad? Y también nuestro Adón Yahshua HaMashiach es lo que nos dice, ¿verdad? La roca, ¿verdad? La roca, la piedra angular. Edifiquemos nuestras almas en la roca, ¿verdad? Y bueno, pues ya juran, cada quien se va por
por su lado. Y en el capítulo 32, pues se anuncia la llegada de Jacob a Canaán, ¿verdad? Y pues vamos a leer los primeros versos para ya finalizar esto, es hasta el verso 8, y dice así: Jacob siguió su camino y Malajín de Elohim salieron al encuentro. Cuando los vio, dijo: campamento de Elohim es este. Y llamó a ese lugar Mahanaim, 2 campamentos. Vio mensajeros del Eterno y dijo: es campamento de Elohim, ¿verdad? Dice el 3, y Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó: decid a mi hermano Esaú, así dice tu siervo Jacob, hasta ahora he vivido con Labán, y tengo vacas, asnos y ovejas, siervos y siervas. Envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Iba de regreso a su casa, conservaba el temor, el miedo que había salido de la boca de Esaú, voy a decirlo, desvivirlo, aunque todavía no moría Isaac, porque todavía se encuentra Jacob con su padre, vive pocos años ya Isaac, pero lo volvió a ver. A su madre Rebeca ya no la encuentra con vida, y pues no conoce a las nueras, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en la siguiente fracción de la Torah, ¿verdad? Pues hasta aquí es la parashá, es un poquito larga, y bueno, quedaron todavía muchos tesoros escondidos, muchos tesoros que hay que descubrir, pero lo importante de aquí es que tú y yo aprendamos de los ejemplos que nos da nuestro Padre a través de la vivencia de sus siervos. Hay que tomarlos y hay que aplicarlos en nuestra vida para un mejor vivir. Porque si no aprendemos de lo que el Eterno nos ha dejado, créeme que vamos a ir al fracaso. La Biblia nos las ha dejado para tener la seguridad de estar cerca con el Padre. Te deseo lo mejor, que el Eterno te bendiga y te guarde, y nos vemos en el próximo video. Shalom Raja, paz y bendiciones.